parte hacia atrás. Entonces, ¿qué no va a hacer? Es mucho. Ya, mueves el ojo, ya puedes hacer bien. Es mucho, ¿no? Atiendan bien porque quieren echar todo. En el caso de los exámenes son muy fáciles, pero digamos así que no se ¿Qué? Doctor, es el primero. No debería humillarnos así de cara. Quedan 2 todavía. vamos a comenzar con el tema de la anestesia general. Por definición, ¿qué es la anestesia general? Un estado de inconsciencia inducida por fármacos que proporciona al paciente que es un estado reversible, ¿no? Reversible de conciencia, analgesia y dilatación muscular. ¿No? Eso ya debe ser de memoria para ustedes. Cada clásico. Ya, entonces, para nosotros inducir a este estado de conciencia, de analgesia y dilatación muscular, nos vamos a limitar diferentes tipos de fármacos. ¿Ya? Inconsciencia y amnesia. ¿Ya? La inconsciencia es el estado de hipnosis en el ¿no? Hipnosis. El paciente está dormido en un estado de inconsciencia, donde también está incluida la amnesia. Es decir, la amnesia el paciente no va a recordar nada. ¿Ya? No va a recordar ni escuchar nada de lo que está pasando durante el acto de equilibrio. ¿Ya? Pues el paciente no es consciente de su entorno, no recuerda el procedimiento después de la anestesia. La analgesia, aunque es obviamente para inhibir el dolor, ¿no? El paciente no recuerda el procedimiento después que se ha administrado la anestesia. Y la lesión muscular, los músculos del paciente están bloqueados, ¿no? O relajados, no se pueden contraer, lo que facilita la realización de procedimientos quirúrgicos. Entonces, en la relajación muscular, el paciente no se va a mover, los músculos van a estar relajados, va a ser más fácil el campo quirúrgico, el área donde va a operar, va a poder acceder más fácilmente, y la ventilación mecánica, ¿no? Va a funcionar muy bien porque los otros músculos respiratorios no van a estar necesarios. Ya, estos tres les dije que nos da una protección neurovegetativa. ¿Qué se refiere a protección neurovegetativa? Que los efectos de estos fármacos van a impedir que nuestro sistema nervioso autónomo realice descargas, ya sea simpáticas o parasimpáticas, en respuesta al estrés quirúrgico, al estímulo doloroso, a la incisión y a todo lo que incluye el acto quirúrgico. ¿Ya? Entonces, todos los medicamentos van a inhibir eso, ¿no? Porque les dije, ¿qué pasa si, digamos, a un paciente sin anestesia, sin ningún medicamento, le hace una incisión en el abdomen? ¿Qué va a pasar? Ya, va a estar obviamente. Pero dentro de su organismo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué va a pasar dentro de su organismo? ¿Va a estar solo, va a gritar y va a estar sin nada? No va a haber ningún cambio. Va a haber muchos cambios a nivel de su organismo. Pero ¿qué es lo que va a liberar ese estímulo intenso doloroso? Claro, una respuesta, obviamente una respuesta del cuerpo, ¿no? Pero lo que queremos saber es qué tipo de respuesta. Como son estímulos, ¿qué es lo primero que va a captar los estímulos? El sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, tenemos los receptores de la piel, tenemos receptores del calor, del frío, de la presión, todo eso. En este caso, los nociceptores que están en la piel van a transmitir el estímulo doloroso hacia el sistema nervioso, ¿ya? Va a llegar al sistema nervioso central y el sistema nervioso central va a haber respuesta también simpática y parasimpática, ¿ya? Y lo que va a pasar, así en resumen, es que vamos a liberar una descarga simpática, ¿no? ¿Qué quiere decir descarga simpática? Que se va a liberar el sistema simpático. El sistema nervioso simpático que hemos avanzado en las otras clases. ¿Cuáles son sus neurotransmisores? Noradrenalina, Noradrenalina, la dopamina en algunos casos, entonces no tiene mucha importancia. Pero lo más importante es la adrenalina y noradrenalina, ¿ya? Nos va a liberar el cuerpo, en respuesta a esa incisión que le vamos a hacer y demás. Va a liberar adrenalina, va a descargar noradrenalina y también se va a liberar otras hormonas. La hormona del estrés, ¿cuál es? El cortisol. El cortisol se va a liberar en grandes cantidades. Se va a liberar, ¿qué más? Sustancias proinflamatorias, ¿ya?
Entonces van a llegar muchas otras hormonas, también hormonas del eje hipotálamo hipófiso básico también se ven en las mujeres y el eje hipotálamo hipófiso de los varones, ¿no? Testicular, ahí también hay un eje que tenemos, ¿ven? Ahí también interviene y se libera otro tipo de hormonas que no tienen mucha importancia, pero sí también libera. Para llegar, es uno de los órganos liberan muchas hormonas. Cuando vemos a nivel de anestesio, los más importantes serían la noradrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Eso, ¿por qué? Porque van a tener un efecto que puede ser deleterio, que puede ser muy dañino en los pacientes. Por ejemplo, un paciente mayor, un paciente cardiópata, si le subimos la presión, la frecuencia cardíaca, súbitamente le va a causar, puede causar arritmia, puede causar isquemia, puede dar un paro. Entonces, es lo que pasa. Si no le ponen anestesia ni un medicamento, va a hacer precisión, su corazón va a platicar, le va a estar arriba de 100, 120, 130 latidos por minuto. Va a haber una presión arterial elevada. Yo he visto presiones hasta de 210, de la 210, 120 de diastólica, ¿no? Entonces son presiones muy elevadas, que si no la corregimos rápido, va a tener muchas dificultades, ¿ya? Entonces, nos protege contra eso, ¿ya? Contra eso nos protege la anestesia, eso se llama protección neurovegetativa. También nos protege contra el reflejo, ¿ya? Nosotros tenemos receptores en todo nuestro organismo, para todo, ¿ya? A nivel de la vía aérea, cuando vamos a estudiar, a nivel de la glotis, ahí tenemos receptores igual que van a provocar descargas simpáticas e incluso parasimpáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a intubar y es un paciente que está con poquito medicamento, porque sin medicamento es difícil, aunque hay técnicas en pacientes que decir con poquito, pero en un paciente normal, si le ponemos, no le ponemos casi nada de anestesia, lo que está habitual no se va a poder, el paciente va a vomitar, se va a mover, es imposible. Pero si le hemos puesto anestesia insuficiente, el paciente todavía puede tener reflejos que obviamente el paciente no se va a mover mucho, pero se va a ver en la pantalla, en el monitor. Ya que vamos a ver, pero igual se va a tranquilizar, va a subir. O si es una descarga parasimpática, ¿qué pasaría? Lo contrario, ¿no? Hay pacientes que entonces, de todo eso nosotros vamos a proteger al organismo con la anestesia, ¿ya? No solo le vamos a dar analgesia, no solo le vamos a poner en un estado de inconsciencia. La señora que vale, Entonces, no solo vamos a tener estos tres de inconsciencia, hipnosis, analgesia y relajación muscular. Es importante la protección de los vegetales. Es muy esencial. Pero para que se dé esta protección neurovegetativa que tanto les estoy comentando, se tienen que estar los tres pilares que les he comentado. No puede haber una protección neurovegetativa si no va a haber analgesia. Si solo va a estar el paciente con hipnosis, no va a dar. O si solo le ponemos analgesia, pero el paciente está despierto, no va a dar. O si no tiene relajación muscular, ¿ya? Aunque en algunos tipos de cirugía sin relajación muscular sí se puede, ¿ya? Sí se puede, pero para intubar sí o sí tiene que ser, ¿ya? ¿Hasta aquí se ha entendido? Los componentes, los pilares que llamamos nosotros de la anestesia, ¿ya? Es importante que entiendan esto para ir después desarrollando lo demás. Estamos hablando de anestesia general, porque la anestesia regional tiene diferentes componentes, ¿ya? Eso vamos a hablar cuando lleguemos directos. Esto es exclusivamente anestesia general. Ahora tenemos que saber algunos términos, ¿no? Anestesia, porque es un fármaco que induce la inconsciencia, bloqueo del dolor, bloqueo del muscular, depende. Esos son anestesios, ¿ya? Anestesiólogo médico especializado en inducción. La inducción, ¿qué es? Esta palabrita tienen que aprenderlo bien. Es el proceso de administrar anestesia para lograr tanto la inconsciencia como el estado de estos tres pilares, la protección. Entonces, eso es la inducción. Nosotros le vamos a inducir al paciente a un estado de anestesia. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener en la anestesia general? Vamos a tener el objetivo de provocar una hipnosis, una analgesia, una relajación, así como son los pilares, también son nuestros objetivos, ¿ya? Porque no tenemos que alcanzar eso para que la anestesia, nuestra anestesia sea una anestesia exitosa y no tenga complicaciones, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es un anestésico general ideal, ¿ya? El anestésico general ideal es un fármaco que nos induce la inconsciencia, el bloqueo del dolor de manera rápida, de manera segura, eficaz, sin efectos secundarios apenas.
Ese medicamento no existe, pero es el concepto de lo que sería el anestésico general ideal. Tal vez en un futuro ya se pueda poder sintetizar este tipo de medicamentos, ¿no? Cada vez hay más medicamentos que tienen menos efectos, ¿ya? No tienen que tener un inicio rápido, que rápido tienen que tener sus efectos para que para nosotros poder controlar ya lo más antes posible, porque mientras más tarde en hacer efecto la anestesia, más vamos a esperar, el cirujano va a esperar, se va a prolongar el tiempo, entonces es complicado. También tiene que tener una recuperación rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dejemos de administrar al paciente, el efecto también pase rápido y el paciente pueda despertar en el momento adecuado, cuando nosotros requerimos que ya despierte, ¿no? Porque si es un efecto, si es un medicamento con una vida media que sea larga, prolongada, imagínense, termina la cirugía, si nosotros no hemos controlado bien su tiempo, su dosis y demás, el paciente puede estar dormido, anestesiado media hora más, una hora más, ¿no? Entonces, es importante que tenga una recuperación rápida, ¿ya? Efectos predecibles, que nosotros los efectos podamos predecir, que conozcamos, que no sean unos efectos que no tengan unos efectos secundarios muy perjudiciales para el paciente. Mismos efectos secundarios, margen de seguridad amplio, ¿qué quiere decir esto? Que le podemos dar una dosis mayor, pero que no tenga muchos efectos, digamos, efectos si le aumentamos la dosis o si disminuimos, eso es marginal, ¿ya? Y que sea compatible con otros medicamentos, que podamos administrar con otros medicamentos que no causen, digamos, por ejemplo, puede haber sinetismo y antagonismo, ¿ven? Hay esos dos tipos de reacciones que pueden causar, dos tipos de fármacos diferentes, ¿no? Ahora, con los tipos de anestesia general, ¿ya? Ya hemos hablado de cuáles son sus componentes, sus pilares y los objetivos. Ahora vamos a ver qué tipos de anestesia general hay, ¿ya? Hay tres tipos que generalmente se usan en la actualidad. El inhalatorio. El inhalatorio se necesita solo, exclusivamente anestésicos inhalatorios, ¿ya? ¿Qué quiere decir anestésicos inhalatorios? Que solo van a entrar por vía respiratoria, ¿ya? Cuando el paciente va a inspirar, inhalar, ahí es donde va a estar en forma de gas, ¿ya? Entonces, en la antigüedad, ¿cuáles eran ejemplos de anestesia inhalatorios? Suponer que va a la historia de la anestesia, a ver, los buenas, buenas, todos esos, si bien eran líquidos, se empañaban y se evaporaban, ¿ya? Menos los nichos sí son gases. Entonces, ¿cuáles son los que se usan en la actualidad? El óxido nitroso se usa, es un gas, como les digo, está en estado gaseoso y sin nada natural. Pero los líquidos volátiles vienen en una presentación en frascos oscuros de líquido, y cuando se destapa y entra en contacto con la atmósfera, estos líquidos se van evaporando, van cambiando en su estado de vapor, ¿ya? Por eso se llaman líquidos volátiles. Los que se usan en la actualidad son el sevoflurano, el desflurano y el isoflurano. De estos tres, ¿cuál se usa aquí en el medio más en Bolivia? Es el sevoflurano, ¿ya? Los que aquí no vamos a explicar, ¿no? Cuando vayan alguna vez, tengan la oportunidad de ir a cuando van a ver la anestesia, se me ocurra ahora venir un frasquito vaporizador que ya con la entonces el paciente para estar en tipo inhalatorio solo tiene que consumir, solo tiene que ser administrado, mejor dicho, estos tipos de medicamentos en forma de inhalación, ¿ya? Entonces es la anestesia general inhalatoria. Ahora la anestesia general intravenosa es cuando vamos a administrar solo por la vena, ¿ya? Solo EV, solo el paciente va a estar canalizado, obviamente con una vía y con su suero, ¿no? Y a través de la vía donde está canalizado vamos a ir administrando solo medicamentos por esa vía, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios tipos de medicamentos. El tiopental, el barbitúrico, las benzodiazepinas, que usamos muchos en Niasola por su tiempo de acción y su vida media, que es corta, ¿ya? También usamos otros, la ketamina, el protector, el ejemplar, ¿ya? Esos son medicamentos. Ahora hay otro tipo de anestesia que va a combinar estos dos puntos, va a combinar la inhalatoria con la intravenosa. ¿Qué se llama este tipo de anestesia? Es el más usado, ¿ya? Es el que más se usa generalmente. Claro, no en todos los casos, ¿no? Pues en la gran parte sí. La anestesia
general balanceada, le decimos que está como combinada, ¿ya? Entonces la balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a dar medicamentos tanto intravenosos como también le va a entrar con la ventilación mecánica el gas anestésico o el líquido, ¿no? Pero le va a entrar en forma de gas, ¿ya? Entonces vamos a combinar estas dos para tener el efecto deseado, entonces se llama anestesia general balanceada. Hasta ahí ninguna duda, ¿no? Cuando explico los tres conceptos de la anestesia. Mejor dicho, los tres tipos de anestesias generales que hay. Ahora, las etapas. ¿Qué etapas tiene la anestesia general? La vamos a dividir en etapas, ¿ya? En 4 etapas importantes. La inducción, mantenimiento, la recuperación y el despertar. Entonces, inducción, les dije que cuando comenzamos a administrar las dosis, hay dosis exclusivas que ya están para inducción, para que el paciente entre en un estado de anestesia rápidamente y se le puede intubar y conectar a la anestesia. ¿Ya? Esa es la inducción. Mantenimiento. Eso ya es cuando el paciente ya está anestesiado, ¿no? El paciente ya está anestesiado, ya está inconsciente, ya está con analgesia, ya está con bloqueo neuromuscular. Lo que tenemos que hacer después de hacer eso, ¿qué creen que es? Ahí terminaría la anestesia para nosotros. Ya le hemos inducido la anestesia al paciente anestesiado. Y después, ¿qué hacemos? Esperamos después a que despierte la cirugía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenerlo en ese estado. ¿Por qué? Porque la primera dosis que le hemos dado de inducción solo va a durar un momento. Si no vamos a mantener los efectos, cualquier rato el paciente va a despertar. Entonces, la segunda fase sería de mantenimiento. Vamos a mantener ese estado de anestesia que hemos logrado, administrando otro tipo de dosis más disminuidas, porque son solo de mantenimiento de la anestesia. ¿Ya? Y la otra fase es la fase de recuperación, donde ya vamos a ir cortando los medicamentos, el paciente ya va a ir despertando, y el despertar propiamente dicho, y el paciente ya recupera la conciencia y ya está así. ¿Ya? Entonces esas son las 4 etapas de la anestesia general. La anestesia, vamos a comenzar con la anestesia general inhalatoria, ¿ya? Uso exclusivo de gases o halogenados por inhalación de la función pulmonar. No se va a absorber por vía pulmonar y también se van a metabolizar en el hígado cierta parte y la mayoría se metaboliza en los pulmones, en la fase anterior y se van a eliminar igual por vía pulmonar. La mayoría, ¿no? Cierta pequeña parte se elimina por el metabolismo hepático y se puede eliminar también por la célula, pero la mayoría es pulmonar, ¿ya? Entonces hay etapas, las etapas de la profundidad, pero solo en anestesia inhalatoria, no se van a confundir con otro tipo de anestesia, ¿ya? Tenemos una etapa, esto ya no usamos en la actualidad, porque como ahora ya tenemos medicamentos endovenosos, balanceadas, podemos mezclar y prácticamente suprimimos todo, ¿ya? Pero antes, cuando hemos hablado de la anestesia general, que se daba en la antigüedad, solo se daba por vía inhalatoria, ¿no? No había medicamentos intravenosos, ¿no? Entonces, en esa época se han creado etapas de la anestesia cuando solo le daban por anestesia por vía inhalatoria. ¿Cuáles son las etapas de esta profundidad de anestesia? La etapa 1 dice de inducción o analgesia, ¿ya? O sea, al principio, cuando el paciente trabaja esta etapa comienza con la función del anestésico, termina cuando el paciente pierde la conciencia. Tenemos etapas de excitación o delirio, que quiere decir que el paciente va a perder la conciencia
pero va a estar con una respiración irregular, todavía se puede mover, por más que haya perdido la conciencia, todavía tiene cierto movimiento, ¿ya? La etapa de anestesia quirúrgica comienza con la regulación de la respiración y termina con la parálisis lumbar. Si que si con parálisis lumbar, el paciente ya, incluso ya deja de respirar, ¿ya? La etapa de parálisis lumbar, la intensa depresión del centro respiratorio, vasomotor, ¿qué pasa de aquí? Entonces va a haber bradicardia, hipotensión y apnea, ¿ya? Entonces aquí no se la cita al paciente. Esas son las etapas operativas, pues ahora no, porque ahora combinamos. Entonces voy a hacer un pequeño cuadrito de qué es lo que pasaba en cada etapa, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. ¿Ya? Esto antes, como antes no venía la monitorización, prácticamente así es lo que me controlaban ya. Veían las pupilas, cómo cambiaban de mediáticas a amnióticas, la sensación, expresión de lágrimas y demás. En la actualidad no se usa eso, pero solo como dato teórico de cómo se daban en cada etapa los cambios, ¿ya? La respiración, las pupilas, la secreción de lágrimas, depresión de los reflejos y el tono muscular, ¿ya? Entonces, pero para tener estos efectos que vemos acá, se tenía que dar muchas cantidades excesivas del medicamento inhalatorio, ¿ya? Para poder llegar a la etapa 3 o a la etapa 4. Y como pueden ver, era peligroso porque el paciente ya dejaba de respirar, en esa época ni siquiera había una ventilación mecánica adecuada y demás, entonces era peligroso, ¿ya? Ahora nos vamos a ir con la premeditación, ¿ya? Sí, aquí lo corregí. Entonces, hay una etapa que bien, si bien no está dentro de la anestesia general, aquí lo hemos puesto, ¿ya? Como premeditación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de comenzar la anestesia, antes que el paciente se le ponga cualquier anestésico, le vamos a premedicar. En caso de que esto es un tema aparte que vamos a llevar después para hacer un imparcial, donde hay pacientes que pueden llegar a resucitar con mucho dolor, pacientes que tienen ansiedad, que están demasiado ansiosos, no pueden dormir el día de la intervención. Y ustedes saben que la ansiedad y demás, el nerviosismo, va a causar también repercusiones hemodinámicas, ¿no? El paciente igual va a liberar hormonas, el paciente va a estar estresado, va a estar taquicárdico, va a estar hipertenso igual, o sea, sin necesidad de tener estímulo doloroso, solo por la sensación de ansiedad, además ya va a estar totalmente descompensado. Entonces, para evitar todo eso, vamos a administrar medicamentos y vamos a premedicar ansiolíticos o analgésicos, o pacientes que no tengan horas de ayuno. Hemos llevado las horas de ayuno en elaboración planistésica, ¿verdad? Si es un paciente que está entrando de emergencia, lo antes posible vamos a dar medicamentos para por lo menos disminuir un poquito el riesgo de la transpiración, ¿ya? Entonces, eso vamos a llevar en un tema diferente, pero es una etapa también de la anestesia, ¿ya? Entonces, la premedicación es un conjunto de fármacos administrados previos a la realización del acto quirúrgico con la intención de aumentar la seguridad y también la comodidad del paciente, ¿ya? Los objetivos de la premedicación: alivio de la ansiedad, sedación del paciente, prevenir el dolor, promover la estabilidad hemodinámica, como les dije, que no esté hipertenso, que no esté taquicárdico, reducir secreciones en vías aéreas, disminuir el riesgo de aspiración del contenido gástrico, también para el control de náuseas y vómitos postoperatorios, ¿ya? Entonces, para la premedicación, ¿qué cosa vamos a usar? ¿Qué tipo de medicamentos? Podemos usar medicamentos sedantes menores. Quiere decir que el paciente no va a estar muy dormido, no va a estar muy grave hipnosis, no simplemente le va a dar un poco de sueño para que pueda conciliar bien el sueño, que pueda dormir en la noche antes de la cirugía, ¿ya? Analgésicos opioides también se les puede administrar si es que el paciente está llegando para su cirugía, pero están con mucho dolor, les podemos administrar opioides, pero en dosis analgésicas, ¿ya? Que no les causen otros efectos secundarios. Anticolinérgicos también podemos administrar. En este caso, el anticolinérgico lo vamos a administrar para reducir la secreción de la saliva, ¿ya?
profilaxis de aspiración pulmonar, podemos administrar procinético, mistoproplamida, podemos tratar de disminuir la acidez gástrica, ¿no? Con omeprazol, ya no se utiliza la nitrina, pero en la antigüedad, antiguamente antes que se salgan los nuevos estudios, sí se daba ranitidina para disminuir la acidez, ¿ya? Y prevención de náuseas y vómitos, igual hay otros medicamentos, el calcetrol y demás que vamos a ver después para prevenir este tipo de efectos, ¿ya? Porque después de la anestesia, el paciente tiene náuseas y vómitos, ¿ya? Según el tipo de anestesia que hemos puesto, según el tipo de cirugía, los pacientes pueden vomitar, muchas veces vomitan excesivamente, ¿ya? Tenemos que prevenir todo eso con las medidas. Los anticolinérgicos tienen un efecto anticialogogo. Anticialogogo quiere decir que va a inhibir la secreción de saliva, ¿ya? Esto se da más que todo en pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos se tratan harta saliva y la saliva nos va a perjudicar en la intubación, ¿ya? Vamos a reducir la secreción de la vía aérea con estos anticolinérgicos y mejorar las condiciones para intubar al paciente, ¿ya? También tiene otro efecto que es vagorítica. ¿Para qué? El paciente que está con bradicardia le vamos a subir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Como el anticolinérgico, ¿no? Va a bloquear al sistema nervioso. ¿A qué sistema nervioso va a bloquear este anticolinérgico? ¿Por qué se da el Es anticolinérgico. ¿A qué sistema? Obviamente el sistema nervioso autónomo. Al parasimpático, ¿ya? El parasimpático va a bloquear y va a actuar el simpático y la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿ya? Entonces para eso se usan los anticolinérgicos. También para la profilaxis de broncoaspiración, ¿ya? Para que si es que el paciente no tiene oratoñún, ¿ya? O tiene alguna patología que le impida un vaciamiento gástrico adecuado, ¿ya? Podemos administrar simetrina. La ranitidina está aquí, pero como les dije, ya hay estudios por lo menos en Bolivia desde este año ya no se puede administrar, unos químicos, ¿ya? Antiácido citrato sódico, también metoprolopamida, metoprolopamida. Ahora nos vamos a la fase de inducción. Entonces aquí es donde comienza realmente la anestesia, ¿ya? El paciente va a entrar al quirófano. Una vez que entre al quirófano le vamos a monitorizar, ¿no? Llevamos monitorización, vamos a ver sus signos vitales, que todo esté bien, y luego recién vamos a comenzar con la administración de medicamentos para inducirle a la anestesia general. Vamos a producir hipnosis, analgesia y relajación muscular, ¿ya? Con todo eso recién vamos a poder hacer la intubación, la laringoscopia y la intubación orotraqueal. Ya no podemos intubar sin tener los efectos ya de estos tres medicamentos en el organismo. ¿Ya? Entonces, para producir hipnosis, ¿qué medicamentos podemos administrar? Acá está dividido. Los barbitúricos, el que más se usa los barbitúricos es el tiopental. Tenemos otros hipnóticos que son el propofol, en su unidad toda la ketamina, y también benzodiazepinas han vivido en farmacología, ¿no? Pero acá tenemos con midazolam, de ese pan, raras excepciones. Para la hipnosis también usamos gases anestésicos. Entonces, para que el paciente esté dormido, vamos a usar endovenoso y también vamos a usar el gas. El gas que va a entrar por la máquina es exclusivamente para producir hipnosis, ¿ya? Óxido nitroso o halogenado, no los líquidos volátiles. El fluorano les dije que es el que más usamos. Aquí lo puse el alotano, pero el alotano ya no se usa igual. Ya hace unos cuantos años ya se ha descontinuado, porque el alotano tiene mucho daño a nivel hepático, ¿ya? Entonces el fluorano es el que más vamos a usar aquí. Los medicamentos para la hipnosis. Ahora, medicamentos para la analgesia. Para la analgesia, los medicamentos que vamos a usar son los famosos opioides, ¿ya? Los opioides que últimamente están causando tantos problemas, ¿no? Pero estos vienen en presentación endovenosa, ¿ya? Estos no se usan para el ¿cuáles son los opioides? El fentanilo, el remifentanilo, la morfina y sulfentanilo. También hay otro que es el alfentanilo, pero estos son más usados, ¿ya? Entonces, esto le vamos a administrar igual y esto le va a producir analgesia. Y para provocar la relajación muscular o el bloqueo neuromuscular, vamos a usar dos tipos de medicamentos que son los despolarizantes y los no despolarizantes. Ya hemos hablado, ¿no? Que debemos de conocer la fisiología del bloqueo neuromuscular.
mejor dicho, de la contracción muscular, ¿no? Para que sea una contracción tiene que haber una descarga de una fibra nerviosa, ¿no? Una fibra nerviosa en la placa neural, en el espacio que hay ahí en la placa neural, va a descargar, ¿qué neurotransmisores que actúa ahí? La acetilcolina. Como pueden ver, si bien la acetilcolina es parte del sistema nervioso parasimpático, también tiene sus efectos, no solo los parasimpáticos, sino depende a qué tipo de receptores se va a unir, ¿ya? En este caso se va a unir a receptores de la acetilcolina que están en las fibras musculares que van a desencadenar la despolarización y va a haber una contracción muscular, ¿ya? Entonces hay dos tipos de medicamentos que actúan ahí, los despolarizantes y los no despolarizantes. Entonces, como nosotros ya hemos llevado también la despolarización, sabemos que este medicamento que dice despolarizante va a causar una despolarización y el músculo va a permanecer despolarizado. Es decir, que ya no va a entrar en una etapa de polarización y despolarización, así tendría que ser, no es cíclico. Pero aquí no va a ser despolarizado y se contrae una vez y ya no se contrae más. Y los no despolarizantes simplemente bloquean la despolarización y no se da la contracción. Entonces, esos tipos de medicamentos. El que más usamos nosotros acá en Cochabamba es el alpracurio y el cisalpracurio. La succinilcolina se usa en casos extremos donde tenemos que intubar al paciente en 40 segundos. ¿Ya? Hay casos en los que nosotros tenemos que intubar al paciente rápido, lo más rápido posible. ¿Por qué creen que tendríamos que hacer eso? ¿Cuál sería una causa? A ver, ¿cuál sería la causa que creen para que no tengamos tiempo rápido de intubar? Pacientes que no tienen horas de ayuno. ¿Por qué? Porque no se va a vomitar. Si vomita, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si vomita? No vamos a respirar, porque el paciente está dormido ya. Eso pasa cuando el paciente. Nosotros ahorita queremos vomitar, tenemos nuestro reflejo de vómito, reflejo de ejecución, entonces incluso aguantar el vómito, ¿no? Ahí vamos a vomitar y lo botamos. Pero si el paciente está dormido, si el paciente está relajado, bloqueo muscular, no va a poder hacer nada. Simplemente todo el contenido gástrico va a salir, va a llegar a la cavidad oral y de la cavidad oral se va a ir a la vía aérea y se va a echar. Todo ese contenido se va a ir a los pulmones. Y eso se llama aspiración de contenido gástrico o broncoaspiración, ¿ya? Aspiración bronquial. Y eso es bien lesivo para los bronquios y los alveolos, ¿ya? Como la acidez gástrica, pH bajo, mucho daño tisular causa. Y aunque no sea solo contenido gástrico, si es sangre, igual provoca mucha inflamación a nivel de los alveolos, de los bronquiolos y bronquios, ¿ya? Y esos pacientes generalmente van a terapia intensiva o incluso fallecen, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros, cuando sabemos que no tiene horas de ayuno y es una emergencia, que sí o sí se tiene que operar, le hacemos una intubación lo más rápido posible y ahí usamos la succinilcolina, ¿ya? Con la succinilcolina administramos, en 30 segundos ya está haciendo efecto, a los 45 o 60 segundos efecto máximo, ya intubamos rápido antes que el paciente no le damos el chance de que el alimento salga, ¿no? Que vomite. Entonces, rápido le intubamos ya. Una vez intubado, aunque el paciente, su contenido gástrico salga, ya no se va a entrar a los pulmones. ¿Por qué? Porque ya está el tubo endotraqueal. Cuando llevamos manejo de vía aérea, van a ver que el tubo endotraqueal tiene un globito. El globito se va a inflar y va a tapar toda la vía aérea, lo va a asegurar. Cosa de que no entre nada ni salga nada. Entonces no va a entrar nada. Solo a través del tubo endotraqueal va a entrar el oxígeno, va a salir el cerebro. ¿Ya? Entonces eso se llama protección o asegurar la vía aérea. ¿Ya? ¿En qué caso también se puede dar esto? No solo en fisiología. Por ejemplo, si viene un paciente, esto van a ver comúnmente cuando ustedes van a internar, hagan internado o vayan a hacer sus prácticas a emergencias, vienen pacientes con TEC, ¿ya? Con TEC. Entonces, ustedes tienen que hacer la clasificación de Glasgow, no se puede tienen que clasificar con qué
rasgos de este paciente. ¿Para qué hacemos eso? Para ver el grado que tiene la afectación a nivel. A ver, piensa el rasgo, ¿qué se divide? Respuesta. Motor, ocular y verbal. Bien, por eso nosotros vamos a tener un puntaje y vamos a ver en qué grado está afectado el paciente, ¿ya? Entonces, cuando un paciente llega a emergencias, lo verificamos su rasgo y su rasgo está menor a 8, eso ya nos indica que ya está deprimido su estado de conciencia demasiado y ya va a comenzar a tener afectación a nivel del control de su vía aérea, ya no va a poder el paciente conducir por sí solo. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene mucho riesgo de tener un vómito y hipermovilidad, ¿ya? Porque un paciente te queda un paciente que está accidentado, ¿no? Y generalmente los pacientes comen normal como cualquier persona y no tienen hora de ayuno, y se pueden enfermar. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, nos llaman, nos dicen que hay que intubar, vemos un largo, sí, tienen que intubar y vamos, ya no necesariamente para dar anestesia, no simplemente para proteger su vía aérea y prevenir que el paciente no se broncoaspire y no se muera, ¿ya? Entonces, esa es una indicación también, ¿ya? Bueno, en ese paciente para intubarlo así rápido puede usar su cicolina, podría ser, ¿no? Podría ser. Ahora vamos a ir con intubación endotraqueal. Entonces, al paciente lo hemos inducido, le hemos puesto medicamentos, ya está con relanación, una analgésico, bloqueo neuromuscular. Vamos a proceder a la intubación endotraqueal. ¿En qué consiste? Vamos a hacer la laringoscopía y vamos a poner un tubo endotraqueal a través de la vía aérea, tiene que estar por la laringe hasta la tráquea. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esta intubación endotraqueal? Uno, para asegurar la vía aérea, como les dije, ¿no? Para que no entre nada a los pulmones mientras el paciente está dormido, y para darle una ventilación mecánica, que la máquina de cirugía le dé una buena ventilación y una oxigenación, y también le dé el anestésico en forma de gas inhalado, ¿no? Para eso. Y para poder monitorizar también la ventilación, ¿no? ¿Cómo monitorizamos la ventilación? Ya que llevamos monitorización, ¿cómo vamos a ventilar? El paciente ya está intubado, ya está conectado a la respiración mecánica. ¿Cómo le vamos a monitorizar? Estamos llevando monitorización, pero tratado de cerrado. A ver, ¿cómo lo vamos a monitorizar? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo lo vamos a monitorizar? ¿Venido? ¿Cómo lo vamos a monitorizar la ventilación? Por la capnografía. Claro, ya está conectado al tubo endotraqueal, el CO2 está saliendo, ya vamos a poder monitorizar, ¿no? Una buena ventilación. También hay otros parámetros para monitorizar en la máquina de ventilación, pero eso es en una parte, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos monitorización es la capnografía, ¿ya? Ya, entonces ya hemos hecho la instrucción anestésica, ya hemos hecho la intubación endotraqueal, ya vamos a la fase de mantenimiento. Es decir, eso que vamos a mantener al paciente en estado de conciencia, de anestesia y bloqueo neuromuscular durante todo el tiempo que dure la anestesia. Y la anestesia que dure la cirugía. Si la cirugía dura 8 horas, tenemos que mantenerlo de las 8 horas en ese estado. ¿Ya? La cirugía dura media hora. Tenemos que dar todos para que nos paguen de descansar el paciente. Con todo tenemos que controlar eso bien. Entonces, situación anestésica consiste tras la inclusión, después vamos a mantener tanto tiempo como dure la situación general requerida. Esto se considera con los fármacos dependiendo del conocimiento farmacológico. Entonces, para que pueden lograr eso, tienen que saber tiempo de inicio de acción, vida media, cómo se va a metabolizar, tiempo de eliminación, todo eso. ¿Ya? Entonces, sabiendo todo eso, nosotros vamos a poder medir los tiempos para que el paciente despierte en cuanto termine la cirugía, para extubar significa sacar el título. ¿Ya? Entonces, apaga el mantenimiento. ¿Ya? Entonces, para esa fase de mantenimiento vamos a usar los vaporizadores, los indica aquí.
vaporizador. ¿Ven el color de amarillo? Ese es un vaporizador. Ahí le gusta el gas y va a entrar por el tubo. Ven la paciente que se entubada a través de ese sistema expulsando el gas para mantener toda la energía. Quiere decir que el gas va a entrar continuamente. O podemos administrarlo por bombas endovenosas, bombas de infusión continua, igual van a estar pasando continuamente, o por bolos, es decir, bolos. En una jeringa vamos a cargar la dosis y vamos a administrar por la jeringa, eso es un bolo, ¿ya? Entonces, de esa manera se puede mantener la anestesia todo el tiempo que requiramos, ¿ya? Entonces, aquí está una máquina de anestesia. Pueden ver esos dos colorcitos, tiene un amarillo y un lila. Entonces, el amarillo es utilizado para censurar, ¿ya? Lila es el rojo es del ocular y el azul es del ocular. Entonces, nosotros lo que usamos es el amarillo, ¿ya? El color amarillo, ahí tienen que cargar nuestro medicamento y va a salir por la mano. Y esto que ven acá es una bomba de infusión continua. Entonces, vamos a poner una jeringa con el medicamento y esta bomba de infusión continua va a ir pasando la dosis de medicamento todo el tiempo que dure la cirugía, sin parar, continuamente. Por eso bomba de infusión continua, ¿ya? Pues acá hay varios tipos de bombas. Ahora hay bombas de infusión continua que se llaman PCI, ¿qué quiere decir eso? Objetivos controlados, ¿ya? Inteligentes son. O sea, nosotros solo ponemos algunos datos y la dosis y el paciente y la bombita va a ir fluctuando, ¿ves? Avanzado. Y vamos a tener una monitorización continua. Durante todo el mantenimiento de la anestesia tenemos que tener también la monitorización porque tenemos que ver que la dosis que estamos dando no sea excesiva, tampoco que sea insuficiente, y con eso, ¿cómo vamos a lograr eso? Monitorizando, signos vitales, el nivel de conciencia, hemos visto, ¿no? Que con el BIS, con el electroencefalograma, entropía, con esas cosas podemos ver que esté en el plano adecuado para que el paciente esté en un plano de anestesia, ¿no? Para que no se despierte o para que no esté bien profundo y esté provocando un colapso vascular, ¿ya? Cardiovascular. Y también la ventilación, ¿no? La ventilación continua durante toda la anestesia. Con la profundidad anestésica, la probabilidad de no respuesta significativa farmacológicamente tiene el terminal de medio diagnóstico y situación. Ahora, ¿qué complicaciones puede haber? Cuando nosotros vamos a un paciente, digamos, le vamos a dar una dosis excesiva, nos va a causar hipotensión, y si le damos una dosis insuficiente, le puede causar hipertensión. Estas dos alteraciones nos pueden causar un infarto miocardio, ¿ya? Como pueden ver, tiene unas consecuencias graves. La taquicardia y las arritmias nos pueden causar daño cerebral, la bradicardia, también arritmias auriculares, insuficiencias cardíacas, ya nos pueden causar paro, incluso la muerte, ¿ya? Entonces, todo esto es secundario a un grado de profundidad anestésica adecuado. Entonces, vamos a ir a fases de recuperación y despertar anestésico, ¿ya? De la hipnosis, cesar la administración del hipnótico. ¿Qué es decir? Vamos a cortar la administración del hipnótico, ya sea por el gas, lo vamos a retirar el gas, o por las bombas, ¿ya? ¿Para qué? Para que el paciente comience a metabolizar y vaya despertando de su estado de hipnosis, ¿ya? La analgesia igual, vamos a disminuir o vamos a cortar un tiempo antes. ¿Para qué? Para que el paciente, porque la analgesia, los opioides, no solo tienen acción analgésica, ¿ya? También tienen sus efectos secundarios, son que causan depresión respiratoria y leve grado de sedación. Entonces nosotros hemos puesto analgesia mucha dosis, el paciente no va a poder respirar, ¿ya? Si no tiene depresión respiratoria, el paciente no va a respirar, o va a respirar mal, ¿ya? Una bradicardia, una bradipnea bastante, o taquipnea también. Y también tenemos que ver recuperación de la relajación muscular. Como les dije, imagínense ustedes, ya están en quirófano, ya les han puesto anestesia. Hoy día he tenido un caso como esos. Esta mañana tenía una cirugía con un paciente que era sumamente nervioso, me cuenta, ¿no? Yo trato de ganarme su confianza, como les dije, hay que ganarse la confianza de los pacientes. Me cuenta, yo creo que está nervioso, ¿qué ha pasado? ¿Te han operado antes? Me dice, sí, me han hecho una rinoplastia, me dice. ¿Qué ha pasado en tu anestesia? Me dice que él había despertado antes de que termine la cirugía. Ha despertado antes de haber sentido harto dolor, como él no se podía mover, estaba intubado,
no podían decir nada, no podían decir au. Yo supongo que también la anestesióloga o el anestesiólogo no estaba muy atento a sus signos vitales, porque antes que abra los ojos ya se ven en la monitor taquicardia, no se había dado cuenta. Me dice, estoy nervioso, doctor, no me va a dejar, estaba así sumamente asustado, no se va a ir, ¿verdad? Dice, no me voy a ir, mientras termine la cirugía yo no me puedo ir, voy a comprar para comer. Allá está atrás, estaba haciendo un trauma, así todo, ¿no? Entonces, acaba esto. Hay situaciones incluso al contrario, digamos, el paciente nosotros ya le hemos despertado, el paciente ya abrió sus ojos y le sacamos el tubo endotraqueal, ¿no? Pensamos que ya pasó toda la anestesia, todo bien. Pero resulta que sigue con efectos de bloqueo neuromuscular. Este medicamento solo va a causar bloqueo neuromuscular, no le va a dar hipnosis ni analgesia, ¿no? Entonces el paciente va a despertar, va a abrir los ojos, no va a tener dolor, nada, pero ¿cómo creen que va a estar el paciente si está todavía con bloqueo neuromuscular? Y eso. No va a poder respirar, Qué es lo peor. feo. Imagínate abrir los ojos y no poder respirar. Y lo peor es que no vas a poder decir, pues doctor, no puedo respirar si no puedes hablar. Y cómo se ve, el paciente se comienza a poner rojo y él trata de respirar. Él trata, pues. Lo único que va a poder mover adentro son un poquito, va a poder mover sus órganos y va a aumentar la presión intratorácica. Y eso se va a reflejar igual en el monitor, antes de podemos causar, eso se llama edema pulmonar posobstructivo. Hasta se puede causar solo por un monitor, ¿no? Entonces, son situaciones muy importantes que nosotros tenemos que controlar. Entonces, tenemos que tener una recuperación adecuada del bloqueo neuromuscular para poder recién despertar y sacar el tubo muscular. ¿Ya? Entonces, tiene que estar recuperar la ventilación espontánea. Vamos a ver en el monitor, en la máquina, que esté respirando él por sí mismo, ¿ya? La ventilación espontánea. ¿Ya? Y después recupera la conciencia y la estabilidad cardiopulmonar y la capacidad psicomotora, ya está despierto, tranquilo y sin dolor. Así es como tiene que despertar el paciente con una buena conciencia. ¿Ya? Está tranquilo, no tiene dolor y puede respirar normalmente. No tiene ni apnea ni taquipnea. ¿Ya? No tiene que estar taquicárdico, ni hipotenso, ni radicálico, no tiene que estar con signos vitales estables. Entonces están viendo la importancia de lo que... ¿A qué hora es el día? 8:10. A jugar. Ya, entonces, una vez que ya hemos verificado que ya han pasado los efectos de todos los medicamentos que hemos administrado, recién procedemos a la extubación. Como les dije en el ejemplo anterior, si sacamos el tubo y todavía está con el efecto del bloqueo, no va a poder respirar y se va a desesperar, ¿no? Entonces, para eso, una vez que ya hemos recuperado pacientes de todos los efectos, recién le sacamos el tubo. Ese proceso se llama extubación endotraqueal. Ya se saca el tubo y el paciente ya está respirando por sí solo, ya tiene el reflejo de deglución, puede tragar saliva, puede respirar sangre. ¿Ya? Entonces, la extubación es el proceso de retirar el tubo endotraqueal de la tráquea del paciente, permitiendo que recupere la capacidad de respirar de manera independiente. ¿Ya? Nosotros primero tenemos que preparar antes de extubar, tenemos que hacer una preparación del paciente, asegurarnos de que esté sin efectos de anestesia, tenemos que aspirar secreciones y desinfectar. ¿Ya? Entonces retiramos el tubo y nos vamos a la etapa de recuperación. Tenemos que asegurarnos que el paciente esté bien, despierto, le preguntamos, él habla, te responde, consciente y todo eso. Luego recién sale de quirófano, ¿ya? Porque si nosotros vamos a esta experta y sacamos el quirófano, puede ser que tenga un efecto residual de la anestesia y el paciente no puede respirar y estamos mirados, estamos fuera del quirófano. Fácil, ¿ya? Fácil. Puede pasar, por eso se va al área de recuperación post-anestesia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a entrar a eso. El área de recuperación post-anestésica es un área en donde el paciente, una vez que hemos extubado y vemos que el paciente ya está en condiciones de salir de quirófano, este paciente no se puede ir a su sala, porque hay el riesgo de que todavía haya algunos efectos de la anestesia. Si bien ya le hemos extubado, el paciente está despierto, algunas veces, como hemos visto que el medicamento en la farmacocinética se redistribuye, ¿verdad? Hemos visto que el compartimientos va a los órganos, primero a los más vascularizados, ¿verdad? Hemos visto que se va al cerebro, al corazón, no. Entonces, en este caso, el cerebro va a hacer su efecto, se
va a redistribuir, luego se va a ir a los tejidos con menos irrigación, se va a ir a dónde? Al músculo y al final al tejido adiposo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que son bien obesos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen tejido adiposo abundante. Entonces, como el medicamento se redistribuye, hay cierto medicamento que va a seguir en el tejido adiposo y va a tardar en metabolizarse. ¿Y qué pasa? El paciente ya está despierto todo, pero como tiene ese medicamento que está en el tejido adiposo y tiene poca vascularización, va a tardar en pasar a metabolizarse y llegar al órgano donde tiene que metabolizarse. Entonces, ¿qué crees que pasa ahí? Se puede volver. Le va a hacer un efecto otra vez, o sea, le va a volver a hacer efecto, eso se llama efecto residual, ¿ya? Entonces el paciente puede volver a dormirse, puede tener cierto grado de bloqueo neuromuscular, ¿ya? Entonces eso es peligroso, ¿ya? Por eso es que nosotros le pasamos al paciente a la recuperación post-anestesia. Y también no solo vamos a revisar eso, vamos a revisar que el paciente no tenga náuseas, vómitos, que no tenga dolor, ¿ya? Todo eso nosotros tenemos que controlar en el área post-anestesia. Una vez que vamos a controlar todo eso, recién el paciente se va a ir a su sala cuando no hay riesgo de ninguna complicación, ¿ya? Porque en la sala nadie lo va a ver, va a estar en su cama, tranquilo, y si pasa algo, se va a dar cuenta. Van a ir a ver, ya va a estar el Paro, ya va a estar San Pedro, ¿no? Y ahí, bueno, entonces, eso se llama seguridad del paciente. Nosotros, si se han dado cuenta, la misión del anestesiólogo es mantener al paciente lo más seguro posible. Desde que comienza, antes que comience la cirugía, hasta que termina y hasta que se vaya a su sala. ¿Ya? Nosotros tenemos que mantenerlo lo más seguro posible. Es una responsabilidad bien grande. ¿Ya? No es como, yo creo que la mayoría se imaginaba, poner el medicamento cuando menos se duerme, ahí comienza, luego se despierta y termina listo. No, ya es muy complicado. Es mucha responsabilidad. No es complicado, no es que lo tienes, ya es bastante. Ya, entonces, para nosotros poder determinar que el paciente está en buenas condiciones, también se han creado escalas de valoración de este paciente. Ya, nosotros vamos a valorar ciertas características de este paciente para ver que esté con una puntuación adecuada para poder tanto salir de quirófano, pasar a la recuperación y de recuperación pasar a su sala. ¿Ya? Esta se llama la escala de André que usamos aquí en Bolivia. También hay escala de Stewart que no lo usamos, pero por conocimiento teórico de esto. Ya la escala de André que la usamos. Entonces es una escala de André de recuperación por sedación, es post anestésica, no solo sedación. ¿Ya? Entonces, acá tengo otro poquito. ¿Qué es lo que vamos a valorar? La actividad, la respiración, la circulación, la conciencia y la saturación. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 características del paciente que vamos a valorar. ¿Para qué? Para llegar a una puntuación de 10. Cada uno hasta es de 0 a 2. ¿Ya? Entonces, 2 por 5, 10. ¿No? Está con 10 ya es una puntuación para que se vaya a su sala ya sin riesgo de complicaciones. ¿Ya? Ahora vamos a ir uno por uno, vamos a ir viendo. Vamos a ver lo que es la actividad. Entonces vamos a ver que el paciente, una vez que ya está haciendo anestesia, tenemos que ver que mueva las 4 extremidades voluntariamente o ante orden. Seguro si puedes mover, a ver, mover tus brazos y tus pies, tus piernas, te va a decir, si puedes mover, eso vale 2 puntos. Si solo mueve 2 extremidades, vale 1 punto. Y si es incapaz de mover extremidades, es 0. Entonces, si es incapaz de mover extremidades, ¿qué quiere decir? Que sigue con el Sí, con efecto. bloqueo neuromuscular. Si está con movimiento de 2 extremidades, ¿Qué es el residual? puede ser residual o también sigue con el efecto de bloqueo, pero ya no tanto. Ya está todavía con un efecto mínimo, pero no está en condiciones de irse a salas. ¿Ya? Entonces, aquí está la puntuación 0, 1 y 2. ¿No? Entonces, eso es facilito para hablar. Después vamos a probar la respiración. ¿Ya? El paciente tiene que ser capaz de respirar profundamente y toser libremente. ¿Ya? Entonces, eso va a ser 2. ¿Ya? Cuando tiene disnea o limitación a la respiración, ¿qué es eso? Que el paciente va a tener dificultad, va a cerrar al paciente y va a hacer o va a estar con una taquipnea. O apenas, una respiración eficaz. Eso quiere decir que no está con la respiración normal, está limitado, eso es 1. Y apnea, que es
decir que el paciente no está respirando. No le estubas hoy y ves nada, el paciente no se mueve, no respira. Apnea, serio, ¿ya? Y de ahí se le puede aprender. Y el día se vuelve a ventilar. Ay, no, pobrecito. Puede solo ventilar. No es necesario ventilar, ¿no? Pero ¿y si Pero si es un paciente que no cuenta con hora de ayuno, se puede proceder. Pero si es un paciente programado, porque si es programado, hemos dicho, ¿no? Que viene un día antes, ya se le explica, ya le hemos dicho que no tiene que comer tantas horas, no hay problema porque no se va a poder respirar. Lo que sí podría pasar es que le puede dar una hipoespasmo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros le vamos a traer el tubito, va a estar un poco irritado y tal vez si tiene saliva, esa saliva va a llegar a la vía respiratoria. El paciente como no puede toser, está todo el bloqueo. Eso va a estimular un defecto que se llama la litospasmo. La litos es cielo. Tenemos que intubar, eso es ¿ya? Pero sí solo se le puede hacer una ventilación normal con una mascarilla y una máquina que tiene su bolsita hasta que pase el efecto. O si lo quieres mantenerlo, lo intubas otra vez para mayor seguridad, ¿no? Pero están intubando otra vez, ¿no? ¿y cuánto tiempo puede estar con esa, no me acuerdo el ¿Con el globo? laringoespasmo? Bolsas de ¿Cuánto cipolla. tiempo puede estar? El tiempo que necesite para recuperarse del bloqueo neuromuscular. No es mucho porque hay medicamentos que van a revertir el efecto, pero una vez pasados vida media. Realmente tiene que pasar mínimo media hora de la última vez. Media hora, 40 minutos, ya podemos administrar el antídoto, por decirlo, para que rápido vea que viene. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ya hemos visto actividad, respiración, contacto. Ahora la circulación, ¿ya? Cuando el paciente ya termina la anestesia, igual vamos a ver su presión arterial. Si no hay una reducción del menor a 20% del nivel anestésico, vale bolsa. Si su presión ha reducido entre 20 a 49% del nivel antes de que le demos la anestesia, vale 1. Si su presión arterial está mayor aquí, la reducción mayor al 50% del nivel anestésico, vale 0. Así que si es mayor al 50%, digamos entrado con 100 o 10, 70, que es normal, la mitad cuánto sería, sería casi como 60, 40, 60, 65, es una presión baja, ¿no? Llega bajo, con anestesia puede llegar bien una presión de 60, 20, baja, no lo controla, ¿no? La conciencia, igual, el paciente si está completamente despierto vale 2, si responde a la llamada vale 1, y si no responde a nada, 0. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente despierta la anestesia, realmente solo que responde a la llamada y pasan unos cuantos minutitos y ya está completamente despierto. ¿Ya? Y por último vamos a valorar la saturación de oxígeno. ¿Ya? Tiene que mantener una saturación de oxígeno mayor al 92%. Con aire ambiente, ¿ya? Eso es 2 minutos, ¿ya? Si con aire ambiente, que no le vamos a poner oxígeno. Si necesita oxígeno suplementario, ya sea por europea o por máscara, para mantener una saturación menor a 90, es 1. Si su saturación está menor a 90, incluso con oxígeno, 0. ¿Ya? Entonces, para que se aprenda bien, me van a hacer una tablita de la escala de Albrecht de Chamán. No me van a traer, lo van a hacer y lo van a subir al Moodle, y luego lo voy a poner en la tarea. ¿Ya? Me van a hacer un cuadrito con todo esto y detallado con sus cristales. ¿Ya? En algunas otras literaturas hay pequeñas diferencias, no se van a preocupar, ¿ya? Pero lo van a hacer a mano bien para que por lo menos memoricen algo. ¿Ya? Entonces, esta es la escala de Albrecht. ¿Ya? Esta escala de Stewart, que no lo usamos cada vez, nunca lo usamos, pero igual valora 3 cosas, solo 3 cosas valora. El estado de conciencia, que si despierto de los puntos, si respondes plus 1, y si no respondes. Sistema respiratorio, si respira y tose, 2, si respiración superficial, 1, y si apnea, 0. Y actividad muscular, 9 a 4 extremidades, 2, solo 9 extremidades, 2. Como ven, esto
valora menos cosas. No es tan complejo como la teoría. Entonces, con eso ya valoramos al paciente. En recuperación está con 10 de 10. Se va a su sala tranquilo, sin riesgo de complicación. ¿Ya? Entonces, hasta aquí sería el tema de examen. Y aquí vamos a ver el parcial. Y el repaso de este pues el lunes. ¿Ya? ¿Qué sería? Sí. 14, 7. Qué macana. Por el 14 de septiembre. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea para el lunes? Pero esta ya es la tarea. Es un cuadrito, porque es de grabados, para que son los simbolismos. No puede dar otra tarea, que ustedes lo van a realizar en el módulo ya. Les comienza a hacer una tarea de repaso que Está bien. tenían que esperar. Ya, entonces y también voy a poner para que hagan el diario metacognitivo de este tema. Por si acaso, tema avanzado, lo subo la tarea al Moodle y hacen su diario metacognitivo. ¿Ya? No lo van a revisar, yo creo que el día de mañana lo voy a poner para que estén llenando todo eso. ¿Ya? Estudien, voy a subir para todos los temas al Moodle, las diapositivas, pero para destacar importante.